que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 4, 25 al 26. Pasamos ahora a meditar acerca de estos primeros cristianos que se reunieron después de que a Pedro y Juan los despidieran del gran concilio de Jerusalén y les prohibieran la predicación o la enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Volvieron inmediatamente a los suyos y les contaron lo que el tribunal les había dicho. Y se nos dice que en cuanto los creyentes escucharon estas palabras, levantaron unánime sus voces a Dios. En otras palabras, comenzaron a orar. Estamos hoy reunidos en un día que ha pasado a ser una fecha señalada para hombres y mujeres de muchos países, el día de conmemoración. Es a la luz de este día que debemos considerar este mensaje. Aquí estamos, un grupo de personas que hasta este momento nos hemos apartado del mundo. Hemos salido de un mundo de confusión y de problemas, un mundo de dolor y de infelicidad, y las grandes preguntas que deberían estar en la mente de todas las personas inteligentes, particularmente en un día como hoy, son: ¿cuál es el problema? ¿Por qué están las cosas como están? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué las naciones aún siguen haciendo acopio de armamento? ¿Por qué de hecho existe la muerte? ¿Por qué existen el dolor y la enfermedad? ¿Por qué hay pena e infelicidad? Ahora bien, no observamos este día desde un punto de vista meramente sentimental. Muchos de nosotros ya hemos vivido 2 guerras mundiales y ya es momento de empezar a plantearnos estas preguntas en profundidad y con una nueva seriedad. Si lees los periódicos dominicales y los de los días laborables, sabrás que está bastante claro que no hay nadie en el mundo que pueda darnos una respuesta. Eso está ampliamente demostrado. Sin embargo, estoy aquí para hacer una declaración positiva, y es que la Biblia tiene la respuesta, y tiene la única respuesta. La respuesta de la Biblia, como nos recuerda el Salmo 2, es, en primer lugar, que todo esto no es nuevo. Tales problemas no son característicos del siglo XX. Nuestros congéneres comenzaron con la fatal presuposición de que tenemos algo especial porque vivimos en el siglo XX. Nos hemos emborrachado de nuestro propio conocimiento, especialmente del científico, y por tanto creemos que nuestros problemas son nuevos, que nadie los ha tenido nunca. Ahora bien, la Biblia, siendo un libro tan antiguo, inmediatamente nos confirma que esta idea es errónea. Los problemas de nuestros días son una manifestación de lo que ha venido sucediendo en el mundo desde hace mucho tiempo. La guerra y la muerte, personas que quedan lisiadas, la envidia y la rivalidad, todo ello está aquí en la Biblia, desde el principio mismo. Es la historia del género humano. Tenemos aquí el libro más antiguo del mundo, y te invito a escuchar todo lo que tiene que decirnos acerca de nuestra propia situación inmediata y el estado de este mundo. Consideremos esto a la luz del mensaje que encontramos en el Salmo 2. Esta es solo una de las muchas declaraciones similares que podemos encontrar en toda la Escritura. No obstante, meditaremos en ella, ahora puesto que aquellos primeros cristianos la citaron en su oración hace mucho tiempo, en aquella habitación en Jerusalén. Este salmo es fascinante desde cualquier punto de vista. En muchos sentidos, es el salmo que más fácilmente se puede dividir. Consta de 12 versículos, los cuales pueden dividirse en 4 grupos de 3. En los 3 primeros versículos el salmista expone la situación y en los 3 siguientes nos muestra la reacción de Dios. En los versículos 7, 8 y 9 encontramos al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, hablando. Y finalmente, en los últimos 3 versículos, el salmista resume todo lo expuesto y hace un llamamiento para que hombres y mujeres escuchen el mensaje. Indudablemente el autor de este salmo es David. Sin embargo, no está escribiendo principalmente acerca de sí mismo. Él se da cuenta de que no es sino, por así decir, una pincelada de lo que será cierto.
acerca del libertador, el futuro gran rey. Aunque el salmo tiene su aplicación en la vid, es como generalmente se acepta un salmo profético de la venida del Señor Jesucristo. Podemos comprobarlo por los términos que emplea. Se le llama ungido y el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Versículo 7. Se le llama el Rey de Dios, a quien Dios ha puesto sobre el santo monte de Sión. Los mismos judíos siempre han considerado el Salmo 2 como un salmo mesiánico, un salmo que señala la venida del gran libertador. Sin embargo, podemos observar que en la oración de la Iglesia primitiva en Hechos 4, estos creyentes llenos del Espíritu Santo no dudan ni vacilan en aplicar el salmo al Señor Jesucristo. En el versículo 27 leemos: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los gentiles también, y el pueblo de Israel, y se unieron para condenarlo y sentenciarlo a muerte. En otras palabras, la reacción descrita en este salmo es la actitud de la humanidad, y es esa actitud que esa humanidad ha tenido hacia Dios a lo largo de los siglos, pero que alcanzó su punto climático, su objetivo en la crucifixión de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Así pues, está el mensaje bíblico para nosotros. Estamos tratando, recuerda, el estado del mundo. ¿Por qué se encuentra en esta situación? Y esta misma pregunta se formula en el primer versículo de este salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? El salmista plantea la pregunta valiéndose de un interesante vocablo, que no es solo una pregunta, sino también una expresión de horror y perplejidad. El salmista era un hombre de Dios que podía ver el comportamiento de las gentes, y no solo de ellas. La palabra pueblos aquí se refiere al pueblo de Israel. La Biblia divide la humanidad entre las gentes y los pueblos siempre representan a los hijos de Israel, el pueblo escogido por Dios. El salmista, pues, observando el mundo, como tú o como yo observamos el mundo parecido en la actualidad, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué están las cosas así? Escuchemos, pues, la respuesta, y al hacerlo estaremos haciendo lo más importante que un ser humano puede hacer. No hay lugar en el mundo en la actualidad donde puedas encontrar algo que arroje luz sobre tu situación, excepto aquí. Ningún lugar en absoluto. Esto no implica que no tengamos necesidad de los hombres de Estado. La tenemos. Necesitamos a los gobernantes y a los hombres del Estado. Necesitamos ley y orden. Vemos aún por sentado que lo están haciendo lo mejor posible, pero obviamente tienen dificultades, y la tienen, porque tienen un concepto del mundo basado exclusivamente en la perspectiva horizontal del hombre. No lo están considerando a la luz de la profundidad que nos ha sido revelada a través de la Biblia. Escucha pues el mensaje. Comencemos en primer lugar considerando la descripción que hace el salmista del estado del mundo. Era cierta entonces, y quiero demostrarte que es igualmente cierta ahora. La palabra amotinarse significa causar un boletín informativo o de la última edición de un periódico, sin saber lo que va a ocurrir, víctimas de las circunstancias y de la casualidad, zarandeados de acá para allá. ¿No es ese el gran problema de la vida? El hombre y la mujer han perdido todo sentido de la orientación. Se preguntan, ¿la vida sirve de algo? ¿Merece la pena vivir? Muchos se alegrarían de estar muertos. Muchos cometen suicidio. No estoy exagerando. Así es el mundo, y así lo dicen los periódicos. El mundo es como el mar embravecido en una tormenta. Las naciones se amotinan. ¿No oyes el sonido? ¿El ruido sordo? Piensa en África. Ese gran continente. ¿No es como empiezan a formarse las olas? El oleaje que se está levantando. Ve al este, mira en cualquier dirección y podrás observar la tensión, la lucha, la inquietud, la confusión. O adoptan numerosas formas. El odio radical es solo uno de los muchos problemas. La Biblia conoce cada una de sus facetas y por esa razón puede proporcionar una descripción tan acertada. Pero consideremos ese amotinamiento en su manifestación en la vida y en lo maligno de la misma.
El pecado lo es siempre, pero en ocasiones tiene una apariencia plácida y tranquila. A veces contemplamos el mar y no vemos olas. Decimos, parece seda, terciopelo, una tacita de leche. Apenas se produce ningún movimiento. Una magnífica tarde de verano. Qué sereno y calmado está el mar. Pero las profundidades están ahí siempre en movimiento. Y cuando empieza a soplar una tormenta, las olas se arremolinan, se convierten en olas más grandes que empiezan a rodar y embravece, y se produce una gran confusión y estrépito. Tú y yo vivimos en una época así. La gente ha pecado siempre, pero nunca se ha embravecido tanto en su pecado como lo hace ahora. Ya no hay límites. Es un motín, un desenfreno. El mismo comportamiento que una vez fue considerado pecaminoso no solo se justifica, aún se glorifica. El hombre y la mujer han perdido todo sentido de la decencia y el conocimiento. Escucha lo que dicen en el radio, la televisión. La vergüenza se ha esfumado y el pecado está rugiendo. Bebida, drogas, sexo, violencia, disturbios, excesos. ¿Por qué? Se pregunta el salmista, ¿por quién se amotinan las gentes? Consideremos además esta otra pregunta. Y los pueblos piensan cosas vanas. Una mejor traducción sería, y los pueblos idean proyectos vacíos y fútiles. ¡Oh, qué resumen tan perfecto del siglo XX! Esto es lo que está haciendo. El salmista ha escogido una palabra para describir perfectamente los planes del mundo. Son vacíos, vanos. ¿Por qué? Porque están desarraigados de Dios. Dios, es ser Dios, el autor del ser y de la vida. Y si no estás en contacto con Él, entonces en realidad no tienes nada. Por un instante puede parecer que hay algo, pero no es nada. No solo eso, todo lo que se hace al margen de Dios siempre resulta en nada. Esta es una conclusión a la que han llegado muchos pensadores profundos, aunque no hayan sido cristianos. La vida, ¿qué es? Shakespeare, por boca de uno de sus personajes, lo expresa así. Está llena de ruido y furia y no significa nada. ¿No es esta la sencilla verdad de la vida en este mundo separado de Dios? Toda la emoción, la sofisticación, todo aquello de lo que alardea el mundo y de lo que tanto escribe, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos conduce? Llena de ruido y furia y no significa nada. Sin embargo, el mundo está muy seguro, confía en que puede inventarse proyectos que arreglen las cosas. La gente imagina un programa vano, fútil o vacío y nos lo presenta. El mundo está convencido, como lo estaba en el tiempo de David y en el tiempo de nuestro Señor, de que puede hacer un mundo perfecto y de que nos puede proporcionar toda la paz, la abundancia, la felicidad y la diversión que necesitamos. El mundo está muy seguro de poder hacer que las cosas sean como quiere que sean. Esto no es más que una descripción de la civilización. La civilización es la historia de los grandes proyectos y propuestas de los hombres y mujeres que proponen. Bien, volviendo al tiempo de los filósofos griegos, la gente empezó a soñar con un estado ideal. En 1516, Thomas More escribió Utopía, un libro en el que describía tal estado. No hay nada nuevo en esta aspiración. Como sabes, nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Esta idea de que nuestros problemas y nuestras soluciones son nuevos es irrisoria. La gente se ha imaginado utopías y lo han planeado todo. Cómo se dividían las personas, cómo se les encomiendan diversas tareas, cómo se les gobierna, cómo se les enseña el modo en que deben comportarse. Utopía, solucionar los problemas del mundo. Como he dicho, esta es la historia de la civilización. Esto es lo que los políticos han estado haciendo durante siglos, lo que la educación ha estado haciendo, lo que la ciencia afirma ser capaz de hacer. En la actualidad, estos hombres y mujeres se han alejado de Dios y están totalmente convencidos de que pueden establecer una sociedad perfecta. Se llaman a sí mismos humanistas clásicos, científicos humanistas, pero todos ellos son humanistas.
Dios no está incluido. Piensan, pues, sus grandiosos proyectos no harán una vida que merezca la pena, resolverán nuestros problemas. Algunos de nosotros somos lo suficientemente mayores como para recordar los discursos que se pronunciaron durante la Primera Guerra Mundial. Una tierra idónea para que los héroes la habiten. La guerra para poner fin a la guerra. Recordamos la Liga de las Naciones y el Pacto de Locarno, así como todas esas brillantes ideas acerca de lo que íbamos a hacer después de la guerra, cuando ya no hubiera más problemas. Estábamos bastante seguros de ello. Íbamos a renunciar a la guerra. Nunca más. Ser viejo tiene algunas ventajas, amigo mío. Todo lo que se nos está diciendo ahora lo hemos oído muchas veces. No digo esto con el ánimo de ser cínico, sino con el deseo realista. Y ahora tenemos las Naciones Unidas. Piensa en el esfuerzo que se está poniendo en ello, en el entusiasmo. Los pueblos piensan proyectos, propuestas, anteproyectos de utopía. Pero la Biblia dice que no son más que cosas vanas, están vacías, se quedan en nada. ¿No es hora de que seamos realistas y que empecemos a afrontar las cosas? ¿Estás satisfecho de que te presenten grandiosas propuestas nacidas de la imaginación del hombre? Pero abordamos ahora un asunto mucho más serio. Muchos hombres y mujeres que no son cristianos aceptarían todo lo que acabo de decir. Algunos de los más grandes filósofos naturalistas entienden que las personas son necias y no albergan esperanza alguna ante el futuro. Lee sus obras, tienen grandes nombres, los Bertrand Russell y los Julian Huxley, y comprobarás que es cierto. Observan los hechos y ven todas estas cosas, pero aquí es donde entra la Biblia con algo que muchas personas desconocen. La Biblia describe la situación y además nos da la explicación. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos los motivos de esta situación. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Solo hay una respuesta adecuada. Solo hay una explicación al hecho de por qué tenemos un domingo de conmemoración. ¿Por qué nació tal día? ¿Por qué hay guerras, problemas y dificultades? Todo proviene de la rebelión de la humanidad contra Dios. Escucha. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echémoslos de nosotros. Permíteme interpretar esto. Veamos la explicación completa. Te pido que te fijes para empezar en que todos están involucrados en esto. Los reyes de la tierra, los príncipes y jueces de la tierra, están todos involucrados. Así también los filósofos, los políticos y las masas de personas corrientes que escuchan a sus maestros. No hay extracto de la sociedad que no esté involucrado. Pero es particularmente cierto de los príncipes. Las personas destacadas de la tierra se levantan contra Dios en todos los ámbitos. Le ignoran y se ponen en su contra. Sin embargo, cualquier hijo de vecino en la esquina de la calle está diciendo lo mismo. La religión no aporta nada. Tonterías. La idea de Dios está pasada de moda. No hay justo ni aun uno, como dice en Romanos 3:10. Pero fijémonos en el siguiente punto. No solo están todos involucrados, también se rebelan deliberadamente contra Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Esta parte es la más dramática de toda esta cuestión. No es inconsciente. Los hombres y las mujeres se han rebelado deliberadamente contra Dios. Se han levantado y aún lo siguen haciendo. Se reúnen en sus sociedades y asociaciones humanistas. Se agrupan, consultan juntos. Juntos escriben libros y se alaban los unos a los otros. Hay una organización premeditada de maldad contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra sus planes y propósitos. Este aspecto es el más pasmoso de todos. El problema del hombre no es solo que se ha descuidado y vuelto negligente, sino que deliberadamente, intencionadamente, con premeditación, se ha organizado en contra de Dios. Y si no puedes verlo en el mundo actual, si no percibes esos poderes que organizan la maldad detrás de los sucesos de los periódicos, de los informativos, de la televisión y el despliegue de los medios actuales de los que el más está valiendo para conducirlos al desorden, estás ciego.
Pero si examinamos y seguimos examinando, ¿por qué la humanidad se rebela contra Dios deliberadamente? ¿Por qué dicen, no queremos a Dios? No creemos en Él. Dios es una quimera. ¿Por qué ocurre esto con tanta asiduidad? ¿Por qué se dice con tanto celo y entusiasmo? ¿Por qué los hombres y las mujeres se glorían en su rebelión? Bien, esta es la asombrosa respuesta. Lo hacen por la enemistad contra Dios que albergan en sus corazones. Escucha lo que dicen, pues sus palabras descubren su espíritu. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto implica que la enemistad contra Dios y contra su santa ley, eso es lo que los alienta. El apóstol Pablo resumió esa idea en una gran declaración que aparece en Romanos 8, donde dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Enemistad contra Dios. Fíjate que los santos mandamientos de Dios son considerados como una limitación, como cuerdas, como grilletes. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio unas leyes con las cuales conducirse. Todos precisamos de enseñanza y Dios en su amor, su bondad y compasión nos ha proporcionado tal instrucción. Nos ha dado los 10 mandamientos, nos ha provisto de la enseñanza de los grandes profetas, nos ha dado el sermón del monte y toda esa enseñanza está pensada para nuestro bien. Citando al apóstol Pablo de nuevo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17.